noches. Buenas noches. Muy bien, qué alegría saludarlos. Bueno, feliz de estar aquí con ustedes. Aquí está mi esposa. Muy buenas noches también, un saludo para todos y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches. Muy bien, vamos a tener entonces un espacio de alrededor de una hora donde queremos, pues primero, que ustedes nos cuenten qué les ha parecido el curso, cómo lo han visto, la metodología, el contenido. Y luego vamos a tener un espacio también para preguntas y respuestas, según precisamente los temas que se han tocado en el curso. Entonces, esta primera parte queremos como una retroalimentación, que ustedes nos cuenten cómo llegaron al curso, qué les ha parecido, cómo lo han vivido, no sé, Morceto, algo así, como escucharlos un poquito. También los invitamos a que si pueden abrir su cámara, pues sería muy bueno para verlo, ¿cierto? Vamos a ver con quién está hablando. Muy bien, muchas gracias. Entonces, a ver, ¿quién quiere empezar contándonos cómo llegó al curso y qué le ha parecido? Bueno, ¿quién como Dios? Yo voy a empezar. ¿Cómo estás, señor Precio, Ana Juliana? Estoy oscurita porque tengo al bebé aquí que se dio para dormir. Ya. Miren, realmente yo estoy supremamente feliz de haber podido vivir el curso. Pareciera que en medio del curso, como que Dios quisiendo dar la gracia de poder vivir muchas cosas que ustedes explicaron en medio del curso. Sentí que se fue tan rápido y que fue, o sea, como decían ustedes, fue conciso, pero realmente como se explicaron los principios, o sea, cada principio, por ejemplo, al revisar el principio de la solidaridad, el concepto, o sea, cada concepto en relación a los, digamos, principios básicos, me pareció que es necesario, que ojalá todas las empresas tuvieran la oportunidad de poder em, digamos, tener esto como en su ADN, cada empresa. Em, También me parecieron impresionantes los ejemplos, me impactó mucho. O sea, uno que quedó grabado en mi corazón fue el de los buñuelitos y el del barco, porque realmente es así. ¿Sí? O sea, muchas veces nosotros estamos en una misma barca. Y pues realmente también o sea, para mí también, incluso yo revisaba todo lo que nos daban en el curso, en el matrimonio también. Entonces, realmente me pareció que es muy, o sea, es muy nutritivo para la empresa. Ojalá que todas las empresas o sea, pudieran permearse de estos principios y realmente creo que si todas las empresas del mundo tuvieran la oportunidad como digamos, de vivir y de ejecutar estos principios que la doctrina social de la iglesia nos da, realmente nosotros no tuviéramos, o sea, no nos dejáramos engañar por todos estos falsos modelos políticos, modelos sociales a los que estamos expuestos hoy. Entonces, bueno, darles gracias de verdad porque yo sé que fue demasiada información intentando resumirla para que uno pueda entenderla de manera fácil, pero supremamente interesante. Mañana tenemos una reunión y mi resumen de la reunión va a ser lo que ustedes vieron en el curso. Entonces, no, muchísimas gracias. Dios les pague de verdad porque esto que están haciendo es demasiado valioso. Muy bien, esa era la intención, dar a conocer un poco el tema de la doctrina de la iglesia, específicamente el capítulo de la empresa y la economía. Y sí, tratamos de todo ese contenido hacerlo lo más, digamos, lo más fácil de explicar, ¿cierto? Tratamos de buscar los ejemplos precisos para que no se viera algo por allá lejano, sino que fuera muy cercano.
Entonces, igual el curso va a quedar, de hecho se sigue dando, solo que no de la manera en que ustedes lo han hecho, que cada 8 días se subía una sesión, sino que ya en este momento si una persona lo compra, pues tiene las 5 sesiones ahí ya colgadas para verlo. Entonces, también digamos que es una buena manera de decirle a las personas que aquí hay un contenido que es muy valioso, que les puede servir, y ahí está pues colgado, ¿cierto? No sé qué quieres decir. Sí, sí, no. Esa es la idea, que pueda llegar a muchísimas personas. De hecho, esa es la intención con el curso. Este tema de la doctrina social de la iglesia es muy desconocido, demasiado, y a veces lo vemos muy lejano, muy tedioso, como un tema de pronto complejo, y creo que esa es la idea. Esto es simplemente como un pequeño abrebocas, un inicio, pero creo que es un buen inicio, ¿cierto? Para que las personas se interesen por conocer más y sobre todo por aplicarla y vivirla allí en el trabajo, en la profesión. Sí, muy bien, muchas gracias, Tina. A ver, ¿quién más nos quiere contar cómo vivió el curso, cómo llegó al curso? Buenas noches. Buenas noches. Adelante, Paola. Gracias. Bueno, yo creo que pues, bueno, yo llegué al curso por la página, pues de cierta manera pues ya conocía a Freddy y a Julianita, pero pues no conocía pronto el trabajo a nivel empresarial y de trabajo pues que estaban haciendo. Y de hecho me sorprendía mucho pues la manera como estaban llevando la empresa y cómo estaban generando un impacto en la sociedad, ¿sí? Porque pues realmente nosotros trabajamos en el campo espiritual, pero a veces por lo menos como empresarios nos cuesta como aplicar eso en el trabajo, ¿sí? O sea, como llegar a las personas que están alrededor de nosotros en la empresa. Entonces, por lo menos a mí siempre me generaba inquietud y pues obviamente, como decía Julianita ahora, o sea, el tema de la doctrina social de la iglesia es un tema desconocido y aunque uno quisiera conocer más, es un tema tedioso porque uno no sabe por dónde, o sea, realmente, pues yo escuchaba muchas cosas, pero como que decía, pero ¿por dónde? O sea, ¿cómo? Y realmente el curso nos ha aterrizado muchísimo porque ya pues uno se enfoca en cosas específicas que uno puede ir trabajando desde la realidad que uno tiene como empresario, ¿cierto? Entonces, ya uno siente que está haciendo un aporte no solamente en el campo espiritual, sino a nivel social, con las personas que trabajan con nosotros, o sea, con las personas que nos rodean, ¿sí? Entonces, realmente ha sido una experiencia para nosotros muy bonita y obviamente, pues, queda mucho trabajo por hacer porque obviamente el curso nos ha enseñado muchísimo, pero ya tenemos como el comienzo, o sea, como que las ideas aterrizadas y como que, bueno, ya podemos decir, nos vamos a enfocar por este lado, o esto lo podemos ir aplicando, o esto lo podemos planear a futuro. Entonces, pues ya no se ve algo tan lejano, sino que ya se va haciendo algo más real y realmente yo creo que el plan de Dios se va cumpliendo a través de todo esto porque uno ve cómo Dios en todo, o sea, ha pensado en todo, no solamente en la persona espiritual, sino Él piensa en todos los campos y a través de nuestra madre la iglesia nos ha ido enseñando y bueno, y que gracias a Dios pues ha suscitado en ustedes, en lo que ustedes han venido desarrollando como esa necesidad que tenemos las personas que de pronto tenemos una empresa o que estamos emprendiendo o que queremos hacer algo en la sociedad y queremos hacerlo de una manera diferente como que a todo lo que normalmente se hace, sino que es como un servicio que podemos prestar a la sociedad. Entonces, pues realmente para nosotros ha sido una experiencia muy bonita y pues yo sé que pues aunque tenemos el curso, apenas empezamos el trabajo, porque obviamente pues es una tarea larga, ¿no? Pero no, muy agradecidos y bueno, estaremos ahí pendientes y seguramente aprendiendo muchísimo más, porque obviamente sobre la marcha se van aprendiendo muchas cosas, ¿no? Claro, así es. Así es que bueno, Paola, nos alegra mucho. Así es, el curso es como un plan de trabajo, por así decirlo. Es como el inicio de un gran plan de trabajo, como una ruta, digamos, a seguir. Y es como decías eso, el inicio. Pero lo importante primero es como que haya una voluntad, ¿cierto? Una voluntad de hacerlo, de implementarlo. Al principio sabemos que no es fácil, que cuesta, que hacer las cosas correctamente y con estos principios cuesta,
pero que vale la pena, que los frutos son gigantes, hablando en todos los aspectos, ¿cierto? O sea, a nivel de la empresa, los negocios, económicamente, pero también humanamente, en ver, digamos, la transformación de las personas, cómo les podemos ayudar y cómo podemos aportar también como a la construcción del bien común. Sí, sí. El ver que el trabajo, la empresa, la economía está también dentro del plan de Dios y que es, como decía mi esposa, lo mejor en todo sentido es encontrar vocación. O sea, es ver que el trabajo es una vocación, es una cosa muy linda que de muchas maneras hoy el mundo intenta, ¿cierto? Como que transformar el trabajo y motivar a las personas, pero realmente en la doctrina de la iglesia encontramos la motivación más grande, esa motivación de servicio, esa motivación interior, y que por supuesto parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eh, esto es un plan de trabajo, esa es la palabra, es un plan de trabajo. Muy bien, muchas gracias, Paola. Bueno, a ver quién más nos quiere contar cómo llegó al curso, qué les ha parecido. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Gloria Londoño. Buenas Eh, noches, Gloria. soy del Huila y realmente sigo a Lazos de Amor Mariano desde hace como un año y medio aproximadamente en todas las redes, pues por YouTube, y por ahí me enteré del curso. Hice retiro el año pasado en Lazos, entonces a partir de ahí como que me he conectado mucho con todos los programas que Lazos nos da, ¿no? Esos cursos tan buenos que nos han permitido formarnos en la fe, formarnos también como padres. Hay uno que me gusta ver mucho también que es Tus hijos, tu misión. Y asimismo, pues los otros cursos que también nos han permitido, digamos, aprender muchas cosas más. Entonces, por ahí me enteré, por las redes, por Facebook y por YouTube, me enteré del curso. Y dentro de todo también porque pues soy profesional, entonces ya como, o sea, me llamó mucho la atención la doctrina social de iglesia, como pues me llamó mucho la atención el curso porque pues realmente lo que he podido darme cuenta dentro de todo lo que el Señor me ha permitido ver es que pues en lo que menos nos formamos nosotros es para el servicio, para ser padres, para todo como lo que el Señor ha dispuesto en nuestra vida. Entonces me llamó mucho la atención y realmente muy bueno, excelente, entender que pues primero que el trabajo dignifica al ser humano y que sabemos que lo tenemos que hacer como parte de lo que el Señor nos permite para poder también crecer como seres humanos, como personas, y que también es dado al tema de escoger esa vocación que el Señor tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Esa voluntad que dentro de todo Él nos llama a un servicio, a una profesión, y cómo podemos nosotros también aportar, digamos, a ese servicio, cómo podemos irnos ganando también ese cielo desde el servicio que podamos ejercer en el rol en el que nosotros nos desempeñemos, en la empresa o en el trabajo, en donde nosotros también estemos laborando, y que muchas veces no lo vemos así. Simplemente como que el mundo nos ha mostrado que el trabajo es para el tema material, para el tema del sostenimiento económico y ya, pues porque no importa cómo estemos trabajando, muchas veces las condiciones en las que nos encontremos o muchas veces no sintiéndonos ni cómodos en lo que estemos desempeñándonos, sino que simplemente sea como esa necesidad económica. Entonces, verlo desde ese punto de vista en donde vemos que es un servicio que podemos nosotros también dignificarnos desde el trabajo, cómo podemos aportar también para que otras personas también, pues dentro de todo, puedan también vivir esa presencia de Dios también a través de nuestro servicio, que le mostremos también ese rostro de nuestro Señor a través del trabajo, de la profesión, de todo lo que nosotros nos desempeñemos. Entonces, maravilloso todo lo que hemos podido ver ahí y pues empezar como la tarea para poder aplicar en cada uno de nuestros campos. Entonces, muchas gracias, Juliana, muchas gracias. eh, eh, eh,
Gracias por toda la formación, por ese ejemplo también de vida. Pues los veía también a Juliana, la veía mucho también en el programa de las madres misioneras, misionera, esposa y madre. Entonces también dentro de todo ha sido como muy enriquecedor todo lo que a través de Lazos he podido aprender. Muchas gracias. muy bien, Gloria, con Muchas mucho gracias, gusto. Gloria. Muy bien, a ver quién más, si alguien más quiere compartir cómo llegó al curso, qué experiencia ha tenido. ¿Quién como Dios? Eh, bueno, yo como llegué al curso, pues mi esposa me ha comentado, pero la verdad yo como por las redes, más bien como perezosito, como que me atropella mucho la tecnología, entonces como que no, pero bueno. Y Freddy estuvo por acá en Cali hace poco, entonces tuve la oportunidad de, de, de compartir y le comenté pues lo que hacíamos, la pequeña empresa que tenemos. Y entonces, pues, me dijo, no, pues hágale, hermano, mire el cursito. Y yo, sí, mi esposa ya me había comentado. No me lo he terminado de ver, pues ya me falta poquito porque pues llegó tardecito, pero pues me falta como, llevo como son 5, llevo 2 y media porque no me la terminé la última, la tercera. Ya por la Muy bien, mitad. sí, claro, ya en la mitad. Sí, ahí voy, y me pareció muy interesante porque de cierta manera lo que compartía Freddy de su testimonio es que uno a veces, uno busca ya en el camino hacia la santidad, pues en ese proceso que está de conversión, es buscar agradar a Dios en todo, ¿no? Entonces no es solamente en un retiro, no es solamente cuando está en un acompañamiento, no es solamente en la misión, no es solamente en la, sino que en su empresa, en la casa, en todo, ¿cierto? Y Dios le va colocando ese anhelo de buscar, o sea, es como algo que ya está impregnado, que el alma anhela buscar como esa justicia, ¿cierto? O sea, ser justo en todo. Y es eso, yo siempre he querido como buscar, me han recomendado tal vez personas de pronto, y había tenido la oportunidad de dialogar con personas que son profesionales en esos temas tal vez de crecer, de empresa y todo eso, pero que Dios tal vez nada, pero no sentía como, o sea, mi corazón no estaba tranquilo como por ahí, yo como que no, pues esta gente de pronto le ayuda a conseguir plata a uno o a conseguir otras cosas y uno ¿sí me entiende? Se desvía pues de lo que uno ha aprendido y lo que uno anhela y su alma anhela. Entonces, pues no, ya la verdad pues me he sentido como muy tranquilo y muy confiado pues de todo lo que, lo que Dios quiere, pues, porque a veces también es poner de parte, ¿no? A veces Dios le va mostrando y uno como que se tapa la cara y no quiere ver como el camino y no puede avanzar. Entonces uno, pues, a veces uno no hace partícipe a Dios más en la vida de uno, en los proyectos, sino que es como que solamente mira hasta donde uno puede ver y no deja que actúe Dios en uno. Entonces, a veces es eso, eso es lo que les quería compartir. Muchas gracias por esta oportunidad y por enseñarnos tanto, la verdad, pues, en las celitas que he podido aprender. Tengo mis apuntecitos y pues para ponerlos en práctica porque pues a veces pues yo por ejemplo ando por mí, a veces se me olvidan mucho las cosas, entonces mejor pues como tener mis apuntecitos. Entonces, eso era. Qué bueno, Darwin. No, esa es la intención precisamente de que el curso fuera muy sencillo, de manera que fuera, digamos, muy práctico para todas las personas, ¿cierto? Desde el profesional, como mencionamos en el curso, del profesional hasta el negocio de comercio que simplemente tiene uno o dos empleados o está trabajándolo, hasta el que trabaja haciendo buñuelitos también. La idea era poder llegar con todos los ejemplos, aterrizar toda esa doctrina de que es un tesoro, que fuera aplicable, perdón, a todos. O sea, el que es profesional perfectamente puede entender cómo funciona la doctrina de la iglesia, pero también el que empíricamente ha empezado un negocio, también que sepa cómo agradar a Dios allí. Entonces, qué bueno, nos alegra mucho que te haya gustado, que ahí tengas tus apuntes. Es muy, muy, muy bueno para que uno vaya teniendo recordación, ¿cierto? Así es. Pero yo queríamos ir pasando
al espacio de las preguntas. Sí, no sé si alguien más, de ¿cierto? pronto O si alguien más alguien más quisiera antes de eso compartir quiere antes de pasar a las compartir. Yo preguntas. quisiera antes de eso, Amor, hacer una pequeña como aclaración, como para que, porque hay personas que de pronto, bueno, a ver, aquí llegaron al curso, digamos, como por dos líneas Por dos fundamentales, canales o dos fuentes, por así decirlo. Algunos llegaron directamente por Ictus, otros por la plataforma de cursos de Lazos de Amor Mariano en la comunidad. Nosotros, como para ubicar un poquito a los que llegaron solo por la parte de Ictus, pues nosotros somos misioneros católicos, hacemos parte de una comunidad que se llama Lazos de Amor Mariano. Por ello aquí encuentran algunas personas de Lazos que nos saludan aquí en Como Dios, es nuestro saludo habitual como misioneros, ¿cierto? Digamos que es como nuestra misión, el apostolado al que el Señor nos ha llamado. Y ya concretamente, como nuestra vida personal a nivel laboral, pues tenemos nuestra empresa Ictus, que es una comunidad laboral basada en la doctrina social de la Iglesia, y que precisamente nuestro objetivo es ese, desde la parte laboral, a través de asesorías, empresas, de capacitaciones, de cursos, difundir y dar a conocer los principios de la doctrina social de la Iglesia, y sobre todo acompañar en ese proceso de cómo aplicarlo, ya como a nivel laboral, ¿cierto? Entonces, porque sabemos que aquí han llegado como por esos dos, digamos, canales o fuentes. Entonces, para aquellos que de pronto se conectan por primera vez, que no saben qué es eso, para ubicarlos un poquito. Muy bien la aclaración. Gracias, mi amor. Bueno, no sé si alguien más quiere contar cómo va en el proceso del curso o cómo les fue, porque algunos puede que estén solamente en la primera sesión, pero igual queremos como escucharlos, la metodología que les ha parecido, no sé, si alguien más quiere contarnos a ver cómo va en el curso modo de testimonio. Yo Buenas sí quiero noches. agradecerles a ustedes. Buenas No, noches. siga tranquila, yo pueda. Perdón, buenas noches. Mi nombre es María José. Soy de Ecuador, de Quito, y fue para mí un regalo hermosísimo este curso. Yo soy psicóloga organizacional y la verdad es que viendo este curso me di cuenta que tenía muchas cosas que sanar de mi carrera. Me di cuenta de que, o sea, fue realmente en el curso cuando me di cuenta que había sido formada como eh, en eso de lo que hablaban en el curso como un capitalismo que devora a los demás, ¿verdad? Entonces, eso me pareció bastante interesante porque a pesar de que en psicología laboral específicamente nos dicen que no, que lo primero son las personas, en realidad siempre me di cuenta que se buscaba siempre el interés de la empresa, de las demás personas, pero, o sea, por así decirlo, de los mandos altos, de los mandos ejecutivos, pero no del trabajador en sí. Y eso me pareció bastante interesante y creo que para mí creo que la palabra que se ajusta es bastante sanador en lo personal para mí, en todo lo que es mi carrera. Tomé bastantes apuntes, creo que incluso me voy con nuevas ideas, más bien con las ideas correctas, creo yo, no con nuevas, sino con las ideas correctas de lo que en realidad es el trabajo. Algo que a mí me encantó, la verdad es que fue justo una de las primeras sesiones, no recuerdo bien, cuando Freddy hablaba sobre cómo fue el inicio de este momento del trabajo. Y claro, uno en psicología organizacional siempre se topa con que el trabajo de dónde nació, bueno, de distintas maneras, si lo vemos desde la Biblia, es un castigo. Y era como la concepción del castigo. Y para mí fue en realidad muy sanador ver que estaba en el plan de Dios, que Dios lo quería, que Dios desea ese esfuerzo por parte de nosotros y para mí fue hermoso, o sea, más bien muchas gracias, de verdad, Dios les pague porque el sí de ustedes permitió que en este caso, a pesar de que yo soy profesional, pueda tener una idea correcta de cómo en verdad es el trabajo y ayudar de esa manera a muchas personas. Dios les pague. Muy bien, María José, muchas gracias a ti. Qué bueno que miren, a nosotros nos alegra muchísimo porque logramos el objetivo que era cambiar la visión que muchos tienen del trabajo y por ende, pues, ver el trabajo como aparte de mi vida de fe, de mi vida espiritual, aparte de mi servicio a los demás, sino que son como si fueran dos vidas distintas y eso no es precisamente no es una visión antropológica adecuada, porque
todo lo que hace el hombre es querido por Dios, excepto pues si se sale del orden que Dios pide, pero todo lo que el hombre hace, su familia, trabajo, su parte afectiva, la sociedad, Dios quiere que seamos felices en ello, que seamos felices en ello. Entonces, nos alegra mucho, María José, que hayas vivido este curso de esa manera, que lo hayas interiorizado y que sobre todo puedas también ya tener una visión muy distinta del trabajo y puedas ya no sentirlo tal vez como una carga o tal vez como simplemente una manera de ayudar a otros a que produzcan, sino ya en una visión de servicio, ya en una visión de servicio. Así es, maravilloso. Muchas gracias, María José. Creo que era don Germán que quería hablar. Sí, eso es. Ahora, ante todo agradecerles pues porque ha sido de gran provecho el curso con la ayuda de ustedes. Yo ya he tenido la oportunidad de hacer hace varios años un curso introductorio sobre el tema. Es un tema apasionante. De verdad que a mí lo que me sorprende es que tanto en los laicos como en los religiosos existe una gran ignorancia sobre el tema. Yo desconozco si en todos los seminarios hay algún tipo de asignatura que toque este tema, que es crucial, no sé, y además hay un inconveniente, creo yo, adicional, y es que se presta para que en un momento determinado se manipule un poco ideológicamente el tema de la doctrina social. Es supremamente peligroso, porque desafortunadamente tenemos todavía rezagos de lo que se llamó en su momento la teología de la liberación. Entonces, vienen confusiones muy peligrosas y las vemos aún todavía hoy en algunas homilías. Desde otro punto de vista ya puramente laico, desde mi actividad profesional, yo soy economista y estoy en el área de consultoría y asesoría. Entonces veo que hay un campo muy complejo para hacer la aplicación práctica de la doctrina social de la Iglesia, y concretamente es el sector financiero. Cuando uno toca este tema con los que están involucrados en ese sector, lo tratan de loco. Dice, no, usted está fuera de foco, usted no tiene ni idea de lo que está hablando. Aquí tenemos es que producir y generar utilidades por encima de lo que sea. Si usted viene hablando de este tema, pues definitivamente no hay nada que hacer. Entonces, para uno, desde el punto de vista de asesor y consultor, es muy complejo realmente, porque desafortunadamente, y tenemos que reconocerlo, no solo nosotros los católicos, y por gracia de Dios lo soy y practicante, encontramos una gran ignorancia y nos falta mucha evangelización. Y mientras que no haya suficiente evangelización, es muy difícil interiorizar estos temas. Yo creo que el punto de partida fundamental es la evangelización, la catequización. Ese es el primer punto. Y ya con esa estructura es mucho más fácil asimilar todos estos conocimientos y ponerlos en práctica. Porque el otro punto también es que al tratar de ponerlo en práctica, se encuentra uno con el otro extremo, el asistencialismo y el paternalismo. Es decir, todo quiero que me lo den, y yo no hago nada. Entonces, hay que guardar un equilibrio para evitar que se distorsione realmente cuál es la esencia de la doctrina social de la Iglesia. Repito, es un tema supremamente interesante. Yo les agradezco mucho porque desde el punto de vista de lo que estoy trabajando, pues ha sido muy útil y definitivamente, claro, necesitamos encomendarnos a Dios y a que el Espíritu Santo nos dé la fortaleza para continuar, es decir, en esta tarea que definitivamente no es fácil, y especialmente en algunos sectores, como les comentaba, el sector financiero. Definitivamente ahí hay mucho por hacer y no es fácil definitivamente, pero muchas gracias a ustedes porque ha sido de gran ayuda. A usted, Germán, muchas gracias. Y sí, realmente hay mucho desconocimiento en el clero y en los laicos también sobre la doctrina social de la Iglesia.
uno se asombra del desconocimiento, o sea, uno se asombra digamos, en ese aspecto, cómo la doctrina ha sido un tesoro guardado y precisamente al no conocer la doctrina de la Iglesia, muchos católicos podemos ser presas de las ideologías que cogen un aspecto de la doctrina de la Iglesia y la pintan como propia esa ideología y la muestran como la salvación en el instante del mundo. Entonces, con el conocimiento de la doctrina social de la Iglesia, obviamente en el contexto de toda la doctrina, en el contexto de la moral católica, en el contexto de, por supuesto, de la cristología, en fin, en ese contexto, la doctrina de la Iglesia se convierte en un ancla para el católico, para no dejar mover sus principios y sus fundamentos como creyentes que somos. Entonces, sí, esa es la labor, empezar a dar a conocer un poco la doctrina de la Iglesia. A nosotros inclusive nos han, digamos, de cierta manera nos han dicho, bueno, pero ese curso, ¿por qué tan económico? Porque nos interesa más bien que se replique, o sea, que muchas personas puedan acceder a él. Nos interesa más eso propiamente que lo otro. Claro, la doctrina de la Iglesia habla obviamente de que si uno tiene una empresa, pues obviamente debe producir, en fin. Pero nosotros vemos que a través del curso podemos llegar a muchas personas, un curso que sea asequible y con estos ejemplos y muy aterrizado, podemos hacer una labor muy grande, una labor muy grande. Entonces, de acuerdo con usted, don Germán, hay muchos conocimientos, tenemos que empezar a evangelizar, a dar a conocer la doctrina de la Iglesia, en el fondo a dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo, a su Madre Santísima, para que puedan aceptar la doctrina de la Iglesia, porque por supuesto, si uno no tiene a Cristo como piedra, como roca, pues entonces la doctrina social de la Iglesia va a ser como simplemente una casa edificada sobre la arena. Entonces va de la mano, va muy de la mano. Tiene que ir la doctrina de la Iglesia con un camino, lo que nosotros llamamos de conversión, ¿cierto? Un camino de ir hacia Cristo, porque si no, o puede correr el riesgo de que sea insoportable y no se pueda aplicar, o que simplemente, como usted decía, prestarle para interpretaciones que no tienen nada que ver con la fe. Entonces, bueno, muchas gracias a usted por darnos la oportunidad pues, de exponerle este tema. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más ya para que pasemos a las preguntas, alguien que quiera compartir su testimonio. Bueno, para nosotros es muy valioso, ¿cierto? Porque de todas formas es un tema desconocido, es un tema que no es fácil. Entonces el verlos, cómo a cada uno les ha servido, para nosotros nos sirve mucho también para continuar con esta labor que es una vocación. Nuestro trabajo se ha convertido y Dios lo está tomando y lo está llevando a una vocación de servicio, desde los productos hasta los cursos que estamos haciendo para tocar el tema laboral. No sé si alguien más, para una personita más que quiera compartir su testimonio. Resulta que, bueno, nosotros tenemos la empresa y hubo un momento en el que dijimos, ok, ¿qué estamos haciendo? Queremos aportar algo más que el hecho de cómo trabajar por trabajar o conseguir dinero. Entonces, en ese momento frenamos la empresa y casualmente dimos con un empresario argentino que en este momento está en proceso de beatificación, que se llama Enrique Chaus. Y ahí fue donde encontramos acerca de la doctrina social de la Iglesia. Yo jamás había escuchado, o sea, realmente nunca había llegado a escuchar acerca de la doctrina social de la Iglesia. Y fue en ese momento en que empecé a investigar acerca de la doctrina y empecé a buscar. Pero me costaba entenderla, en ese momento me costaba entenderla y decía, ok, ¿qué es esto? Y hace más o menos desde que empecé el curso con ustedes y venía ya como más o menos entendiéndola por medio de un curso, fue que empecé como a aterrizarla tanto en la empresa como en la vida como tal. Se vuelve algo bien curioso, algo que decía don Germán, y era que realmente es algo que como católicos casi no conocemos. O sea, es algo que realmente se vuelve bastante importante empezar a introducirlo por lo menos desde los jóvenes y desde los niños. Creo que es algo fundamental en medio de la catequesis. Pero me parece algo más interesante, y era lo que iba a aportar ahorita, con lo que decía don Germán también de la parte del dinero, que yo tuve la oportunidad con la empresa de trabajar con varios empresarios haciendo unos proyectos con varias empresas. Dentro de esas, yo expuse una parte de mi empresa y dije que parte de las utilidades de la empresa las quería repartir para los empleados. En ese momento en el que yo dije eso,
fue increíble porque era ver los otros empresarios simplemente como pensando, ok, no, David, espera, eso no se puede hacer, eso es muy complicado, es que repartir las utilidades, esos son problemas más de fondo, porque los empleados esto, por lo otro. Y en ese momento en que yo hice eso, me pareció muy triste de que muchos empresarios con muchas empresas grandes tuvieran ese pensamiento de que las utilidades, parte de las utilidades de una empresa no se pudieran repartir. Entonces fue como un choque muy fuerte en el que yo como que tomé la decisión de decir, ok, es que la empresa está no solo para mí, sino para los demás. O sea, ¿por qué no voy a poder repartir parte de las utilidades si ellos me la han dado? O sea, si ellos han trabajado junto conmigo en esta empresa. Fue como que ellos me dicen que no, yo voy a trabajar para mostrarles que sí se puede, o sea, que debería de ser así, que no solo puedo avanzar yo, sino que todas las personas que hacen parte de la empresa deben avanzar. Eso era un punto. Y dos, casualmente este fin de semana estaba con una persona que me decía, David, este fin de semana me hice 8 millones de pesos, pero no me hallo. O sea, cuando llega el próximo fin de semana ya no quiero ganarme esos 8 millones de pesos, sino que quiero ganarme más. Y en ese momento yo me senté y casualmente me acordé de la doctrina de lo que había visto con ustedes y le dije, algo demasiado importante ahí era, era compartir. O sea, yo le decía algo que era como el bien común en la parte de la solidaridad y, y era ver a esta persona y entender de que definitivamente si uno no comparte, o sea, al final lo que uno tiende a hacer es acumular y a querer más y a querer más, pero realmente cuando uno entiende ese valor de la doctrina social dentro de una empresa que es el compartir, el empezar a darle a los demás, creo que el dinero no pasa a un segundo plano, pero digamos que se vuelve uno menos apegado a esa parte. Era como una parte que quería compartir, que me parece bastante valiosa. Perfecto, David, muchas gracias. Claro, eh, cuando la doctrina social de la iglesia habla de la empresa, y lo toma uno para un negocio, dice que hay dos fines en la empresa, ¿cierto? Uno es, por supuesto, que sea sostenible, que produzca, que genere utilidades, que esa es la diferencia entre una empresa y una fundación, ¿cierto? Uno podría ver ahí la diferencia. Pero el segundo fin es, con las utilidades que se adquieren, pues obviamente el sustento de todos, incluyendo el dueño, eh, toda la parte logística, en fin, pero también hace labor social, o sea, el compartir como tú dices. Entonces, desde la doctrina de la iglesia se ve los dos fines y es, claro, una empresa está hecha para producir. Uno como católico no puede tener el escrúpulo de decir, no, pues yo tengo una empresa, pero no porque Dios proveerá, no, hay que hacer todos los medios que uno necesite para que el talento le produzca al Señor. Recuerdan la palabra de los talentos, el Señor le entregó un talento al de 5 y esperaba que le diera 5 y le cumplió, y el que le entregó a uno dijo, no, es que yo tenía miedo y lo enterré. Y el Señor le dijo, pero si sabías que soy un Dios celoso, en fin, ya ustedes conocen muy bien la parábola. Entonces, esa empresa de producirle el Señor y precisamente hace labor social. O sea, labor social es compartir, es ayudar a los necesitados, es generar oportunidades. Bueno, como ya lo hablamos en el curso. Es muy interesante eso, David, y muy bonito lo que te pasó este fin de semana. Vamos entonces con Mónica para que haga su aporte y ya ahí sí entramos al tema de las preguntas y respuestas. Adelante, Mónica. Bueno, yo llegué al curso por el anuncio en YouTube, pero yo ya venía preguntándome, tengo un pequeño negocio, ¿qué quiere Dios con mi empresa? ¿Qué es la voluntad de Dios con lo que estoy haciendo, ¿no? Después de, como decía Germán, de un proceso fuerte de evangelización que hemos tenido aquí en mi parroquia, gracias a ustedes, me preguntaba yo eso, ¿no? Y ahora viendo esto, es gigante lo que la iglesia tiene. Yo creo que lo que más me doy cuenta es que la iglesia tiene respuesta para todo. Lo malo es que no conocemos. Esa es la desgracia de nosotros, ¿no? Que como dicen, la evangelización no nada más es la palabra, sino toda la doctrina de la iglesia y todo lo que tiene para nosotros, y que la desconocemos totalmente, ¿no? No vemos las riquezas de nuestra iglesia. Y para mí me quedó muy grabado unas frases que dijeron ustedes, por ejemplo, que dice que el hombre al trabajar es imagen de Dios creador, somos co-creadores. Entonces,
es lo grande que es eso, o sea, uno lo puede meditar mucho y se me hizo una frase gigante, titánica, porque dije, wow, cuánto Dios nos confiere con eso y nosotros no lo vemos, ¿no? La mayoría de gente dice, ahí tengo que ir a trabajar, guácala, ¿no? Y no, o sea, somos co-creadores, es algo muy grande, ¿no? Y la dignidad. También otra frase que me pudo mucho fue cuando dijeron, la dignidad no es que tengas un mayor puesto o un menor puesto, la dignidad es la misma para todos, pero es con puestos diferentes, ¿no? Y eso uno lo tiene que meditar mucho porque nos dejamos llenar de orgullos, si gano más, si soy gerente, si soy el CEO de la empresa, o sentirme menos porque soy el que barro o soy el que acomoda las sillas, ¿no? Todo esto es algo de una dignidad humana muy grande que uno no se pone a pensar. A veces solo dices, quiero trabajar y tener dinero o quiero tener una empresa y pagar mis gastos. Y no ves que esto te puede llevar a la santidad con lo que haces, con lo poquito que hagas y haciéndolo bien de acuerdo a la voluntad de Dios. Se me hizo así como muy importante, ¿no? Cada tema tiene tanto que hasta me fui a buscar el catecismo y empecé a decir, no, es que esto es muy grande, necesitamos más tiempo, más reflexión, porque de verdad es que puede uno creer que sabe mucho y pues no sabemos nada, ¿no? Y yo les agradezco mucho por compartir y también porque es muy digerible todo lo que nos enseña. Muy bien, es con mucho gusto y ese era el objetivo. Ese era el objetivo, nos alegra mucho. Mónica, ¿tú dónde vives, perdón? Yo soy de México, de la ciudad de Querétaro. Ah, qué bien, de México, ¿verdad? Qué lindo. Bueno, nos alegra muchísimo, quisiéramos escucharlos a todos, pero bueno, también no podemos hacer más extender la reunión, entonces vamos a ir a las preguntas. Si alguno tiene preguntas, inquietudes, pueden ir escribiendo en el chat. Luisa nos va a ayudar a ir dando, digamos, la palabra para que vamos dando respuesta a algunas inquietudes. Obviamente aclaramos, hay algunas que podemos aclarar a nivel general aquí, otras podrán ser casos ya muy particulares, entonces tendríamos que responderlo ya haciendo otras preguntas más particulares, ¿cierto? O sea que en este tema va a interferir mucho lo que nosotros llamamos la moral, y en la moral pues uno le toca ver cada caso, cada caso. Entonces habrán preguntas que podemos responder a nivel general y con eso quedan resueltas, o habrán otras que ya tocaría más bien a nivel particular. Entonces bueno, vamos a ver quiénes de ustedes tienen preguntas. Luisa, si nos ayuda por favor. Sí, señor, estoy atenta al chat. Apenas empiecen a colocar las preguntas, yo se las voy leyendo. Creo que había una que podemos ir mientras se iban a escribir. Luisa, tú la tienes una pregunta que nos enviaron ahorita. Sí. Por el chat, sí, solo el puesto. ¿La puede leer, por favor, señora? Muy bien. Sí, una pregunta que nos hicieron ahora que dice: una empresa está obligada a pagar impuestos cuando estos son injustos o tienen fines directamente antimorales, como el aborto. Una persona decía que nosotros como cristianos estábamos obligados a pagar lo justo, no lo injusto. La cosa es cómo saber qué es lo justo. Bueno, una pregunta muy interesante. Bueno, decir como que, a ver, sabemos que toda empresa, de hecho también como personas naturales, muchas veces por el hecho de tener una casa, una propiedad, un carro, estamos obligados, digámoslo así, a pagar los impuestos, ¿cierto? Como personas que pertenecemos a una sociedad. La empresa, precisamente, cuando hablamos del bien común, la empresa se supone que aporta unos impuestos que deben ser destinados y que tienen como fin pues el bien común de la sociedad, ¿verdad? Es gracias a esos impuestos pues que se financia, no sé, la educación pública, temas de salud, subsidios, cierta clase de subsidios a ciertos grupos, digamos, de la población como personas de la tercera edad o a niños, ¿cierto? Programas de alimentación para niños, en fin. Es gracias a los impuestos que pagan precisamente estas empresas y también pues los ciudadanos de manera particular que dentro de un país se pueden desarrollar este tipo. Y digamos que, estos impuestos son justos en sí mismos porque se supone que este es su fin, ¿verdad?
Sin embargo, hoy nos encontramos con la realidad de que es cierto y que es un tema bastante difícil, y es que estos impuestos nuestros que pagamos nosotros, que son impuestos en sí mismos buenos, que deberían ser lo que son justos, porque en justicia social todos debemos aportar a la construcción del bien común, lamentablemente están siendo mal orientados, mal invertidos. Por ejemplo, sabemos que se están financiando temas como el aborto, ¿verdad? Se está promoviendo y se hace con estos recursos que nosotros damos, con estos impuestos que nosotros los ciudadanos pagamos, tema como la educación sexual, la terrible educación sexual que se da en los colegios, por ejemplo, temas como la ideología de género. Sabemos que también nuestros impuestos están siendo destinados a este tipo de cosas que son completamente malas, que van contra la persona, contra el ser humano. Entonces, claro, entra el cuestionamiento, entonces nosotros no deberíamos pagar esos impuestos porque están siendo invertidos, digamos, de una manera incorrecta, o porque estamos o estaríamos con esto de cierta manera cooperando al mal. Entonces debemos dejar de pagar impuestos. Pues a ver, resulta que en la moral, de hecho, decíamos en el curso que la doctrina social de la Iglesia hace parte de la teología moral, ¿cierto? Y está clasificada dentro de la moral social. Está la moral vida, moral fundamental, moral social. Y dentro de la moral hay como un principio que se llama la cooperación al mal. Y dentro de la cooperación al mal hay una cooperación, digamos, formal y una cooperación material. Es decir, la cooperación formal se refiere como a la cooperación voluntaria. ¿Cierto? Querida. Es esa cooperación cuando... Con intención. Con intención. Y la material, pues, nos vamos a dar cuenta que nosotros muchas veces cooperamos materialmente, pero no formalmente. Es decir, no voluntariamente, como en el caso, digamos, de los impuestos. Resulta que, por ejemplo, dentro de esa cooperación material, es decir, todos pagamos los impuestos y esos impuestos están siendo usados para financiar, supongamos, el aborto, ¿verdad? ¿Hay una cooperación formal? No, porque en ningún momento es querido por mí, en ningún momento lo deseo, no es algo voluntario, no lo apoyo en absoluto. Pago los impuestos porque es una obligación, un deber del que no me puedo, digamos, eximir, no es algo, digamos, opcional para mí, y pagar impuestos en sí mismo no es algo malo, ¿cierto? ¿Me hago entender? Pagar impuestos no es algo malo, es algo, digamos, justo, es algo de lo que yo no me puedo eximir, no tengo otro camino, tengo que hacerlo sí o sí, pero en ningún momento yo quiero que con esos impuestos se financie aborto, ni se financie ideología de género. Yo no estoy cooperando voluntariamente, ¿cierto? De cierta manera sí una cooperación material, porque claro, pago impuestos y con eso lamentablemente se hace un mal. Pero también dentro de la cooperación material, pues no quiero ir a profundizar como para enredarlos mucho, pero sí dar un poquito la idea, es que hay una cooperación material que sería como directa, que esa sí estaría mal, y hay una cooperación material indirecta, ¿cierto? La directa es, por ejemplo, alguien está atracando, está robando a alguien y yo le ayudo a que robe. O sea, yo le presto, no sé, el arma para que robe, o yo le aviso, mira, va a pasar esta persona, en este momento está sola, ahí puedes aprovechar y robarla, ¿cierto? Estoy cooperando material, de manera material y directamente. Pero hay una cooperación que es indirecta y que es inevitable, que es, por ejemplo, en este caso, lo que sucede con nuestros impuestos. Es decir, no es una cooperación formal, o sea, no es voluntaria, no es querido por mí, pero debo pagar los impuestos, en sí mismo es algo justo y que debo hacer, no tengo otro camino para poder seguir trabajando como empresa, pero esa cooperación es una cooperación, digamos, material indirecta, es una cooperación material indirecta, entonces digamos que moralmente no habría como, digamos, un mal moral, por así decirlo, o que entonces yo diga, por esta razón no voy a volver a pagar impuestos. Es que, digamos que no es como una acción nuestra, ¿verdad? O tendría que ser que todos los católicos nos pongamos de acuerdo y hagamos una protesta, hagamos y dijéramos, no, es que no vamos a pagar más impuestos por esto, pero realmente digamos que es algo como complejo. Sí, hasta aquí lo clave entender es que en sí mismo el pagar impuestos no está mal, ¿cierto? El pagar impuestos no está mal porque es el aporte al bien común. Como decía mi esposa, pues lo ideal es que todo se manejara muy bien. Lastimosamente hoy, hablando del tema de la corrupción también, que muchos dicen, no, los impuestos, pero para que pase, que se lo roben algunos, en fin, bueno. Entonces, ya el pecado lo cargará otro, como se dice, el pecado lo cargará otro, mientras uno tenga su conciencia y tenga la conciencia recta, de manera que tenga en su corazón la tranquilidad de que no está queriendo cooperar con absolutamente nada.
Ya a nivel particular, sí es cierto que en algunos autores uno encuentra que en el particular, como lo fue el difunto Jorge Loring, decía, pero ya no en el caso del aborto, sino en el caso digamos, de la viabilidad de la empresa, dice que hay momentos donde la empresa podría no pagar impuestos, ya sea por la carga tributaria que tenga o ya sea por la situación de la empresa, pero eso ya sí tocaría en particular mirarlo muy bien porque ya eso sí va a la casuística. Pero en general, el principio que dice mi esposa está, yo creo que muy clara la respuesta, en el sentido en que casos como el aborto, pues yo no estoy apoyando. Ahora, es distinto que haya un candidato, por ejemplo, a nivel político, que sea abiertamente pro aborto, y yo coja dinero de mi empresa y apoye su campaña, ahí sí no habría nada que hacer. O sea, ahí sí digamos que está moralmente mal esto. Pero en sí mismo los impuestos, pues no es que yo esté aportando, de hecho uno ni sabría, digamos, si lo que yo estoy aportando se lo están llevando para la infraestructura o se lo están yendo para la salud. Entonces, no va al caso como decir, porque hay una política de aborto, yo no pago impuestos. En ese momento no cabría decir. Por ahí vi que escribían una pregunta. Alisa, adelante. Dice, pregunta Darwin Vargas, ¿de qué manera ICTUS nos podrían acompañar para poder organizar y capacitar a los colaboradores de nuestra empresa y así poder crecer de acuerdo a la voluntad de Dios? Muy bien. Bueno, nosotros estamos haciendo ya justo en ese aspecto. Digamos que en ICTU estamos tratando de acompañar las empresas y los negocios en todos los aspectos. O sea, precisamente con abogados, especialistas en derecho laboral, tenemos psicólogos organizacionales, tenemos en este momento financieros, ya están ingresando personas del mercado y ventas. Y estamos haciendo un grupo que va a trabajar desde la doctrina de la iglesia apoyando a la empresa en cualquier campo que necesite. Si yo como católico quiero incrementar mis ventas, pues claro, si voy al mercado me van a empezar personas que superación personal, van a recomendarme libros que van a trabajar precisamente la autosuperación o los que llaman coaching. La palabra coaching no está mal, sino que hoy se la llevan pues todas estas personas que trabajan en neurolingüística y todo esto. Entonces nosotros queremos desde ICTUS dar una respuesta católica con personas profesionales que tienen los principios de la doctrina de la iglesia y dar respuesta a esto. Entonces, en este momento estamos asesorando a algunas empresas en muchos niveles, inclusive desde toda la parte de derecho, de cómo manejar los contratos de la empresa, todo esto con personas que viven la doctrina de la iglesia y que la conocen. Y específicamente con los colaboradores estamos precisamente haciendo unas capacitaciones donde capacitamos a las personas para que crezcan ellas, y al crecer las personas, obviamente la productividad se mejora. Entonces, hemos tenido muy buenos testimonios de cómo cuando llegamos a una empresa empezamos a trabajar el equipo de trabajo, empezamos a hacer las capacitaciones como comunicación asertiva, como el gobierno de las emociones, cómo se manejan las relaciones interpersonales en ambiente laboral, que es tan difícil, porque los empresarios o los que tienen negocio, los que tenemos negocio, sabemos que lo más difícil de una empresa son las personas. O sea, lo más difícil de una empresa es precisamente uno lograr, si tengo 10 empleados, 10 colaboradores, son 10 mundos distintos, son 10 personas que tienen con debilidades distintas y quieren con fortalezas distintas. De lograr que se logre un trabajo en equipo, lo que estamos haciendo ahora desde los principios de la doctrina social de la iglesia, pero también apoyados desde la profesión que estoy estudiando de filosofía, desde la teología, desde la psicología, desde la antropología, dar un contenido. Estamos dando unas capacitaciones que hacen que el equipo de trabajo mejore, pero con una visión distinta. No llegamos a decirle vengamos a capacitarlos en el hacer, sino que llegamos a capacitarlos en el ser. Y los resultados son inmediatos. ¿O no, mi amor? O sea, los resultados sí, así es. Estas capacitaciones se llaman, de hecho, en este momento la que estamos dictando en varias empresas,
se llama Habilidades para la Vida. Para la vida laboral. Para la vida laboral, que trabaja algunos de los temas que mencionaba mi esposo, temas como muy importantes, y efectivamente uno ve realmente transformaciones. Hoy de hecho se culminó en una empresa, hoy se culminó todo este tema, esta capacitación que constaba de 12 sesiones, y realmente pues como el balance, escuchar a las personas, escuchar a la persona encargada, digamos al jefe, al gerente, muy satisfecho, hablaba pues como de los cambios que se había logrado, cómo había mejorado en aspectos como la comunicación, por ejemplo, que les parecía muchas veces algo como caótico en el orden y los procesos, y cómo habían visto el crecimiento también a nivel personal. Incluso decías que eso no se vio a nivel personal, a nivel familiar, he visto el crecimiento de los muchachos en todos los aspectos, realmente muy bonito, hemos visto como unos grandes frutos, por así decirlo. Entonces esas capacitaciones se brindan tanto de manera presencial, pero también a aquellos que están en otras ciudades, también esas capacitaciones se brindan de manera virtual, y eso es una manera de precisamente de acompañar en este proceso. Esas son las capacitaciones, digamos, a todo el equipo de trabajo, y ya lo otro es la asesoría precisamente a los dueños, a los gerentes, de cómo empezar a implementar la doctrina social de la iglesia, y desde allí pues obviamente marcarte una ruta para cambiar la visión del trabajo. Y obviamente si están como interesados en alguno de estos servicios que les podamos apoyar y acompañar, aquí está el número, no sé si Luisa, sí, desde ya lo tienen, sí, desde el número que se le estaba enviando toda la información. Ese es el número al que se pueden contactar si requieren, digamos, como ayuda en alguno de esos aspectos. Muy bien, vamos Luisa con la siguiente pregunta. Pregunta Tina Luz. Se falló en el principio de la subsidiariedad y se creó un inconveniente a nivel personal. ¿Cómo se debe sanar en la empresa este inconveniente? El principio de solidaridad. De la subsidiariedad. Subsidiariedad. Bueno, muy bien. Un principio muy mal interpretado. Sí, lo mencionaba don Germán ahorita. Es de los principios más mal interpretados, precisamente por no conocer. Y que bueno, cuando uno precisamente quiere ejercer la caridad, una empresa y de pronto no conoce muy bien la doctrina de la iglesia, puede precisamente cometer esos errores, y eso puede llevar a que las personas lo tomen de muchas maneras. Lo pueden tomar de una manera mal, el caso de que sea David, desde los que van dirigiendo dicen, no, pero es que a las personas no se les puede dar. Otros se pueden ir al otro extremo, y es que ya van queriendo que se les dé cada vez más, que se van acostumbrando a, digamos, unos niveles que no lo ven como un beneficio, sino como una obligación de parte de la empresa. Entonces, lo que hay que llegar a hacer es, igual todo cambio va a generar resistencia. O sea, todo cambio que se hace en una empresa genera resistencia, ya sea en el aspecto económico o en los procesos o los cargos o las personas. Cuando hay un cambio en una empresa, inmediatamente genera resistencia. Así que un cambio de estos de mentalidad, cuando ya de pronto uno quiere hacer las cosas como son, realmente deben ser, lo primero que uno tiene que ser consciente es que va a generar resistencia. Generar resistencia y estar preparado para eso. Pero luego, ¿cómo sanar eso? Es precisamente capacitar a las personas, tratar de socializar, explicarle muy bien cómo es el principio de la subsidiariedad, para que lo vayan entendiendo. Algunos, hablando, lo van a captar muy bien, van a decir, perfecto, lo entiendo ahora. Otros de pronto no tanto, pero ahí es donde tiene que funcionar precisamente las políticas de la empresa o el negocio, donde si incluimos esto dentro de las políticas de la empresa, pues esa es la manera de funcionar, ¿cierto? La manera en que tenemos que funcionar. Yo creo que aquí, amor, perdón, es importante, recordemos que el principio de la subsidiariedad, que subsidiariedad viene de subsidio, ¿cierto? De subsidiarios, que significa como mandar una ayuda a alguien, ¿cierto? Como socorrer. Y que se corre el riesgo con este principio de caer como en ese paternalismo, en ese asistencialismo, de que es dárselo todo a la persona y como que regalárselo. Entonces la persona se acostumbra a que me den gratuitamente, y como que se coarta o se corta esa iniciativa personal y ese esfuerzo personal y la responsabilidad, ¿cierto? O sea, aquí es como un equilibrio entre yo tengo esto de mis utilidades dentro del negocio empresa para ayudar y quiero invertirlo en mis colaboradores, quiero que ellos se beneficien, pero a ver, busquemos la manera inteligente de hacerlo, no lo regalemos. Por ejemplo, hagamos un plan de beneficios, ¿cierto? Estructuremos dentro de la empresa, tengo este porcentaje de utilidades y quiero que mis empleados se beneficien, maravilloso,
así debe ser, este principio nos habla de esto. Bueno, ¿cómo va a ser para que se beneficien? Voy a hacer un plan, no sé, por ejemplo, vamos a seleccionar el empleado del mes. El empleado del mes va a recibir esta motivación, pero se lo ganó porque fue el empleado del mes, porque llegó puntual, porque trabajó más, porque se esforzó, no sé, en las ventas, porque hizo bien los procesos, no se lo está regalando. Por ejemplo, lo voy a invertir, voy a dar capacitaciones, voy a dar becas, por ejemplo, esta persona que es súper buena empleada, la veo motivada, le voy a permitir que haga un curso y se especialice un poco más en esta área que maneja muy bien. Esas son formas, miren que son formas de hacer como un plan de beneficios, de invertir en estas personas. Voy a dar subsidios, no sé, para sus familias, pero es como un poco poner a que no es el concepto de regalar, porque ese regalar muchas veces lo que le hace es daño a la persona, ¿cierto? Sino voy a hacer un plan de beneficios, motivar y voy a hacer que las personas se ganen, digámoslo así, ¿cierto? O sea, que se lo ganen, que haya un esfuerzo de su parte, que haya un compromiso de su parte, porque así les estoy ayudando también como a crecer, ¿cierto? Les estoy ayudando como a crecer, como esa frase que escuchamos tan comúnmente, que es mejor enseñar a pescar que dar el pez, ¿cierto? Tú le das el pez a una persona, pero esta persona se lo comió, eso digamos como que le ayudó en un momento puntual, pero hasta ahí quedó su ayuda, pero cuando tú le enseñas a pescar, requiere un esfuerzo de la persona, desarrolla sus capacidades y es una ayuda más eficiente porque puede perdurar, digamos, en el tiempo. Entonces yo creería que a través de desarrollar como todo un plan de beneficios, digamos, para nuestros empleados, para nuestros colaboradores, pero teniendo en cuenta como estos principios, no es simplemente como regalar, sino que ponerles metas, por así decirlo, ponerles metas, ponerles ciertos esfuerzos que los haga crecer y al mismo tiempo se vean como beneficiados. Sí, hay algunos ejemplos. Por ejemplo, no recuerdo la palabra textual que me decía esta persona, pero da como una bonificación por permanencia. Y es que cuando un colaborador, por ejemplo, ya alcanza 4 o 5 años, no recuerdo muy bien, qué pena viene el ejemplo, pero supongamos que llega a los 5 años, entonces recibía un bono como para la cuota inicial de su casa. Se premia la permanencia, pero claro, eso implica que debe esforzarse por estar ahí 5 años. Entonces hay muchas maneras de ejercer precisamente ese deseo de ayudarle a las personas y de ayudarle, sacar tal vez de mis utilidades para ayudarles, pero de esa manera que se lo gane. Es como cuando un niño pequeño, las edades más o menos en las que uno debe enseñarle ya la vida laboral es los 7 años, la edad propicia para uno empezar a enseñarles todo el tema de lo laboral. Entonces lo que recomiendan es que usted pues llévelo a un lugar de trabajo o que haga algo de trabajo, pues no lo hace lo mejor posible, pero va a tener una remuneración, ¿cierto? Entonces, así sea simbólico el esfuerzo que hace para lo que va a recibir, pero que tenga algo de esfuerzo. Muy bien, Luis, adelante con otra pregunta. Pregunta Paola Duque. En este campo de la doctrina, ¿qué sería lo primero que se debe implementar en las empresas? En este campo, perdón, ¿me la repite, Luisa? Sí, señor. Dice, en el campo de la doctrina, ¿qué sería lo primero que se debe implementar en la empresa? Muy bien, lo primero que uno debería, si uno quiere implementar la doctrina de la iglesia en una empresa, ¿qué es lo primero que debería hacer? Por supuesto, el que la dirige. O sea, el que la dirige debe tener realmente una visión muy clara de qué es lo que dice la doctrina de la iglesia o qué es lo que muestra más bien la doctrina social de la iglesia sobre el trabajo y la empresa. Teniendo esa visión clara, puede empezar a bajar esa información precisamente a las personas que tiene a cargo o los colaboradores, ¿cierto? O si trabaja solo o con otra persona, pues lo va a tener, digamos, de una manera mucho más fácil. Entonces, lo primero es que la persona lo tenga claro, quien dirige lo tenga claro, y ya sí es cómo bajar esa mentalidad, ese pensamiento, o más bien esa filosofía que nos muestra la doctrina de la iglesia. La manera es empezar a capacitar a las personas precisamente en cambiar esa mentalidad sobre el trabajo. Que digamos que eso es la primera capacitación que nosotros damos, es la relación entre felicidad y trabajo, y es para mostrar
que el trabajo tiene una visión muy distinta en el hombre que solo trabajar para ganar el dinero. Así es, y bueno, es complejo decir qué se aplica primero, ¿cierto? Porque de cierta manera todos los principios son importantes, pero uno sí ve que de todas maneras la doctrina social de la Iglesia es un especial énfasis en el principio de la dignidad humana, y todo el tiempo, cuando tú vas leyendo el compendio, todo el tiempo vuelve a la dignidad humana y a la persona, y a poner a la persona como en el centro, ¿cierto? No utilizar la persona nunca como un medio de producción, como un instrumento, como que estos son los que me producen y los veo consigno plata según no sé, lo que producen, sino que siempre nos dice que la persona debe ser como un fin, que la persona dice el hombre es el sujeto, el fundamento y el fin de la vida social. Y toda la doctrina de la Iglesia se desarrolla fundamentalmente allí, o sea, en reconocer esta dignidad. Entonces yo creería que, obviamente, lo que dice mi esposo, y pues es que es difícil porque todo es tan importante y de cierta manera todo está entrelazado, ¿verdad? Una cosa va llevando a la otra, pero tal vez un buen punto para empezar es volver allí, bueno, mis empleados no son mis colaboradores, las personas que tengo a cargo, mis compañeros de trabajo, de profesión, mis pacientes, las personas a las que atiendo, no son un medio, no los puedo ver como en signos pesos, sino que son un fin, que debo reconocer la dignidad de la persona. Creo que ese es el principio fundamental sobre el que se basa toda la doctrina social de la Iglesia, y constantemente la doctrina vuelve sobre este principio, el respeto a la dignidad humana, ¿cierto? En no instrumentalizar a la persona, en reconocerle su dignidad, en tratarla con respeto, ¿cierto? Que la dignidad no depende, como lo recordaba ahorita, creo que era Mónica, del cargo que tenga, del salario, de los ingresos, de lo eficiente que sea, sino que por el hecho de ser una persona humana, tiene una dignidad, ¿cierto? Y saber que estoy tratando con personas y que la persona es, digamos, las personas son el capital más grande que tiene una empresa, ¿cierto? Es como, digamos, como partir de este principio. Y que cuando invertimos en la persona y le ayudamos a crecer a la persona, pues la empresa crece, el negocio crece. Sí, y ahora que lo menciona mi esposa, que es el principio de los principios de la doctrina social de la Iglesia, podemos decirlo así, es el que hay que, digamos, apuntarle a tener más tino para implementarlo, porque en medio de reconocer la dignidad de la persona humana, también se puede confundir con las funciones que tiene la persona. Entonces, lo que yo me he encontrado en la experiencia, ya, digamos, tratando de acompañar empresarios, acompañando empresarios más bien tratando de implementar las doctrinas de la Iglesia, es que fácilmente se confunden, pasan de un extremo a otro. ¿Cuál es un extremo? Después de haber visto a los empleados y colaboradores simplemente como un medio de producción, luego se van al otro extremo, simplemente viéndolos como a los que no se les puede tocar, por decirlo así, como quien dice, ya esta persona, así no esté produciendo, así haga lo que quiera, pues es un hijo de Dios y debo tolerar esto. Es otro extremo. Implementar esto de la dignidad de la persona humana va a ser muy clave, ponerlo en el equilibrio justo, ponerlo en el punto que es, para que el resto de los principios pues puedan funcionar. Porque sí es cierto que si se implementa mal, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo muy concreto. Yo pasé de que si alguien me llegaba tarde un minuto, yo le decía de que se iba a morir. Es un ejemplo que puede colocarse con otra circunstancia, pero es que no, es que si no llega a las 8 de la mañana y no llega en punto a la hora que es y se retrasa un minuto, es que no me importa. O sea, así le esté muriendo la mamá, lo que me importa es que esté aquí a la hora que es para que me produzca. Entonces, se puede ir a otro extremo y es que ya, digamos, un colaborador, un empleado empieza a llegar a 8:10, 8:15 y no pasa nada porque como es un hijo de Dios, pues como es un hijo de Dios, pues no, qué pesar también, pero es que de pronto es que todos los días está enfermito, tal cosa, entonces ya es el otro extremo. Implementar muy bien este tema de la dignidad humana va a ser clave para que el resto de los principios se manejen bien y para que la empresa trabaje en orden, o sea, para que tenga bien sus procesos, para que tenga bien sus informes, para que tenga todo lo que necesita para funcionar. Todo lo que necesita funcionar, pues verdaderamente funciona. Y para que ayude también a crecer a la persona. Es que una empresa
donde a la persona se le pasan un montón de faltas, no se le corrige cuando se equivoca en un proceso, Es un mal no que se se le le hace a la ayuda a persona. crecer a la persona, donde no hay una exigencia, no hay un reglamento de trabajo, un orden en horarios, en fin, todo esto, En funciones. supuestamente por falsa caridad podríamos decirlo, porque qué pesar, yo no le exijo mucho, o yo lo comprendo, esperé tal cosa. Entonces también le está haciendo un mal a la persona, porque es que el trabajo ayuda a crecer a la persona en todas las dimensiones. El hecho de tener una responsabilidad, de cumplir unos horarios, de cumplir un reglamento dentro del trabajo, de tener que seguir unos procesos, le ayuda a crecer en muchos aspectos, ¿cierto? Le ayuda a ser más responsable, le ayuda a ser más ordenado, le ayuda a ser más puntual, le ayuda a crecer y a madurar humanamente, y esto le va a servir en su vida personal, familiar, en todos los aspectos de su vida. Entonces, claro, o sea, lo que decía mi esposo, no es irse a un extremo ni al otro. Pasar ya desde de pronto de la explotación, del maltrato, de un trato indigno, de no pensar en la persona, sino solo me importa que me produzca, pero no ir a pasar como una falsa caridad, entonces todo se pasa, todo se vale. No, o sea, siempre dentro del orden y salvaguardando pues también el bien común de una empresa. Muy bien, adelante Luisa con la siguiente pregunta. Dice, en una empresa, ¿cómo puedo ayudar u orientar a los empleados para que tengan sentido de pertenencia, sobre todo los más antiguos, ya que la costumbre ha distorsionado su mentalidad e incluso otros empleados que aconsejaron mal, pero ya no pertenecen a la empresa? Muy bien, en este punto es difícil cuando las personas, a ver, nosotros desde la antropología católica, cuando llegamos a una empresa, empezamos a hablar de hábitos, o sea, empezamos a hablar de hábitos, hábitos tomados de Aristóteles y le llamamos virtudes desde ya el lenguaje católico, ¿cierto? O más que el lenguaje desde nuestro magisterio católico. Entonces, ¿cómo se rompen los vicios? ¿Cómo se rompen los malos hábitos? Pues a fuerza de empezar a generar buenos hábitos o empezar a generar virtudes. La manera entonces de romper con todo esto es empezar a tener unos hábitos muy claros y aunque en un principio va a costar, hay que hacerlo. Entonces, por ejemplo, nosotros dentro de la comunicación asertiva, nosotros le trabajamos durísimo al tema de la murmuración y el chisme, porque eso, justo los empleados que han salido son felices tratando de dañar los que quedaron. Digamos, utilizo pues expresiones muy comunes, ¿cierto? Que tratando de dañar a los que quedaron. Entonces, son vicios que hay que romper a fuerza de unos hábitos. Cuando uno ya entra en una buena comunicación asertiva, nosotros hablamos de la comunicación asertiva no solamente desde como lo refiere la psicología de ser pasivo-agresivo, sino que, por ejemplo, hablamos de a quién me debo comunicar. Y uno de los principios que decimos en la comunicación asertiva es, yo solo debo comunicarme con quien pueda hacer algo, que generalmente es mi jefe el que puede hacer algo. Yo no puedo, ¿para qué me voy a comunicar con un compañero? Eso va a generar indisposición. ¿Para qué le voy a decir algo en la empresa a alguien de afuera que no puede hacer nada? Eso va a generar chisme. Entonces, generando estos hábitos, por ejemplo, de comunicación, se van rompiendo los vicios que vienen de antes. Claro, eso hay que romperlo y es difícil cuando en la pregunta dicen esto de que son los empleados antiguos los que tienen estos vicios, pues obviamente va a costar un poco más, pero aunque cueste un poco más, es lo que se debe hacer. O sea, es lo que se debe hacer, se debe invertir mucho esfuerzo. Si se dejó coger ventaja, pues hay que meterle mucha fuerza para que a fuerza de buenos hábitos, a fuerza de virtudes, se rompan estos vicios. Y como les decía en un principio, todo cambio en una empresa genera resistencia. Algunos van a tener resistencia, otros no. Es como cuando, digamos, en Ictus nos pasó que nosotros teníamos, era todo manual, implementamos el sistema, eso generó resistencia en algunos, porque no, pero los clientes no les va a gustar, pero es que entonces, ¿cómo así que usted tengo que estar pegado a un computador? Y generó resistencia, pero algunos dijeron, venga a ver, yo aprendo, otros dijeron, no, yo realmente así no, muchas gracias. Y es lo que toca hacer, es lo que toca hacer cuando uno empieza un plan de implementación de virtudes en la empresa. Entonces, ahí el resumen es empezar a generar hábitos. Bueno, vamos a todos los días, solo por mencionarlo, todos los días, pues a ver,
si es que se nos olvidaba, por ejemplo, colocar la vitrina en el lugar que es. Entonces dice, el hábito de este mes va a ser colocar la vitrina inmediatamente en el lugar que es. Y todos los días vamos a revisar. Y dicen que si uno hace 21 veces un acto, 21 días un acto, se convierte ya en un hábito, ¿cierto? Pasa de ser un acto a ser un hábito, lo que llamamos virtud, que es así mismo. Bueno, vamos a ver, vamos a evaluar. Con todo lo que usted detecta, pues ya habría que hacer un diagnóstico, como se dice, de todo lo que usted quiere cambiar y hacerse un plan de acción. Un plan de acción, pero así en general es a fuerza de buenos hábitos que se rompen los malos hábitos. No sé, amor, ¿qué quieres decir? No, creo que está bien. Perfecto. Muy bien, Luisita. Siguiente. Bueno, por ahora ya no hay más preguntas. Ah, bueno, perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, aquí dicen, ¿qué tal es? ¿Qué tan fácil ¿Qué tan es fácil? cambiar el mal hábito de una persona mayor? ¿Cierto? Esa fue la pregunta. Sí. En general, pues hay que, en general es más difícil. Es más difícil una persona mayor. O sea, en general es una... eso, por ejemplo, cuando tienes en la empresa la persona que se convierte en como en el símbolo, como esa persona que está ahí, que Ha estado toda la ha vida. estado toda la vida, es difícil, es un poco difícil. Toca con mucha paciencia y sobre todo tratar de explicar muy bien las consecuencias o más bien los beneficios de por qué se va a hacer el cambio. Y casi que cogerle aparte y tratar de explicarle muy bien por qué y por qué y por qué. Pero sí es cierto que es más difícil. O sea, es más difícil que una persona que ya está entrada en edad. Claro, es un poco más difícil, pero sabemos que no es imposible, ¿cierto? No O es sea, imposible. desde la antropología, digamos, lo sabemos que una persona siempre puede cambiar, o sea, ¿cierto? Porque tiene voluntad, porque tiene libertad, y llevándolo en un proceso de ayudarle de pronto a entender, es importante ahí que entienda, que comprenda, que pueda entender, comprender qué es eso de pronto que está haciendo malo, qué es eso que está fallando. Es importante iluminarle como su entendimiento para que pueda como motivarse a querer cambiar. Es un proceso que puede costarle un poco más, pero que lo puede lograr, porque no podemos como decir como un determinismo, ya es así y así va a morir, y simplemente no. O Así es. sea, por el hecho de tener una libertad, una voluntad, esa persona puede hasta el último momento de su vida realizar cambios. Así es. Bueno, Ángel dice que acaba de entrar, que si de pronto se tocó el tema de los impuestos. Sí, sí, ya lo tocamos con esa otra pregunta. O no sé si tiene una pregunta específica de los impuestos. Si quiere Si va en la otro puede... sentido, ajá. Sí, si tiene una pregunta específica la puede... Buenas noches, ¿quién como Dios? Buenas Bueno, noches, enseñarle como Dios. Yo tengo una pregunta. La vez pasada yo estaba escuchando de un padre que decía que nosotros como cristianos tenemos el deber y la responsabilidad de pagar un impuesto justo. Pues, dadas las circunstancias en el país que vivimos, ¿cómo se podría tomar eso? Porque pues se ve en muchas ocasiones que hay impuestos que se colocan de forma muy desproporcional. Entonces, no sabiéndolo interpretar, nos justificaríamos evadiendo los impuestos, que es lo que lastimosamente se ve en la mayor parte de los casos. Entonces, pues considero esa parte a nivel económico muy importante para una empresa, especialmente pues en la virtud de la honestidad, ¿no? Claro. Bueno, no sé, puedo empezar un poquito. Hablábamos ahorita del tema de los impuestos, nos hacían la pregunta más era como en cuanto a la cooperación al mal relacionada con los impuestos, pero decíamos que los impuestos realmente pues son un deber tanto de la empresa como de la persona natural que posee bienes, decíamos una casa, un carro, una propiedad, en fin, porque decíamos que de hecho los impuestos, a través del pago de los impuestos, es como la empresa coopera, digamos, más directamente a esa construcción del bien común, ¿cierto? Decíamos que es a través de los impuestos, el pago de los impuestos, como el Estado puede financiar la educación, por ejemplo, pública, puede financiar la salud para aquellos que tienen menos recursos, puede hacer programas, no sé, para la infancia, para la niñez, para los adultos mayores, personas discapacitadas. Entonces, siempre es necesario y justo el pago de los impuestos, ¿verdad? Y no estamos eximidos en ningún momento
digamos, de pagarlos o de cooperar con esto, porque además no es algo opcional, sencillamente si yo no lo hago, pues no puedo trabajar, ¿verdad? O sea, no es como que yo pueda decir, sí, es justo, lo pago, me parece injusto, esto no lo voy a pagar, este mes el impuesto predial me llegó muy alto, no voy a pagar el impuesto predial de mi casa, pues sencillamente me la van a embargar si yo no pago, es decir, no tengo la opción de decirlo sí o no. Es un problema más, digamos, estructural, ¿cierto? Efectivamente, hay una gran injusticia en el tema de los impuestos, que a veces son supremamente altos, supremamente elevados, y que uno diría, es que no es justo tampoco con el empresario. Pero digamos que es una cuestión más de estructura, diría yo, como de fondo, que de cierta manera no es como decisión nuestra tan fácil cambiarlo. De pronto, esto se vería de pronto, no sé, desde la política, supongamos, de las personas que elegimos para que nos gobiernen, que son las que crean este tipo de leyes y que finalmente son las que toman este tipo de decisiones. Diría uno, tal vez por este lado podemos empezar a cambiar eligiendo ciertos líderes políticos que digamos, favorezcan un poco más este tema, pero en general no es tan fácil, aunque sí se les puede ir la mano. De hecho, aquí en Colombia los impuestos son altísimos. No tenemos como la opción, no tenemos como subtraernos, porque sencillamente si no lo hacemos, nuestra empresa, nuestro negocio, digamos, dejaría de existir. No sé si me hago entender en ese aspecto. ¿Tú quieres hablar? Sí. A ver, en principio decíamos que los impuestos, pagar impuestos en sí mismo no está mal, ¿cierto? Sabemos que hay injusticia, puede haber mucha injusticia en el tema de los impuestos, pero como dice mi esposa, llega un punto donde es algo estructural, y aunque llegasen a haber, digamos, algunos impuestos injustos, digamos que para funcionar habría que tenerlos. El ejemplo, digamos, en el caso bíblico, es cuando se acercan a Jesús y le piden que pague impuestos. Y él dice que le pregunta a Pedro, bueno, ¿quiénes son los que tendrían que pagar impuestos? ¿Los hijos o los extranjeros? Pero él dice, los extranjeros, y nosotros somos hijos. Pero Jesús le dice, pero para no generar escándalo, o sea, como dice, para poder seguir en la evangelización, para poder seguir en lo que nosotros estamos, pues ve, saca un pez, del primer pez que saques, saca la moneda de oro y paga por ti y por mí. Más o menos, obviamente lo digo con mis palabras aquí, pero a lo que me refiero es que a veces puede haber un impuesto injusto, pero que si no lo pago, pues no voy a poder seguir por lo menos creciendo. Entonces, pues, digamos que no es algo inmoral, sigo, es injusto o es justo. Ya hablamos si era malo o no, anteriormente, pues digamos si era para cooperar algún mal, pero ya en este término, digamos, hablando de un impuesto que sea indiferente, como se llama en moral, pues simplemente se paga y adelante. Porque tiene razón Ángel, y es que precisamente una mala interpretación de esto que dice el sacerdote, lo que dice el sacerdote es verdad y está bien, pero bajo esta premisa o afirmación, muchos se valen de eso para no pagar el impuesto que justamente podrían pagar. No sé, Ángel, si te queda resuelta la pregunta. Sí, señor, sí, señor. Digamos, una empresa que lleva una transición de un cambio, digamos, poniendo el ejemplo de los comerciantes que tienen sus compañeros de trabajo, los vendedores, los administrativos, la parte de cajeros, se ve mucho que se excede de las 48 horas que es de forma legal, ¿no? Entonces, en ese aspecto que, digamos, se ve mucho misionero, comerciante, eh, ¿cómo se manejaría ese aspecto eh, apoyándose en la parte legal, ¿cierto? Que cada empleado cumpla con sus 48 horas sin que tampoco se negre a la persona, porque digamos se ve mucho que en el comercio se trabaja más de las 8 horas diarias y solamente media hora o una hora de almuerzo, pero también viendo en la parte del jefe, del empresario, que a veces el local o la empresa no alcanza a abarcar para contratar otra persona que alcance a cubrir el resto de horas. Muy bien, aquí habría que decir dos cosas. La primera es que si se excede de las 48
horas, es lo que llama horas extra, ¿cierto? Y lo correcto sería que si un empleado se queda más del horario que tiene de trabajar, pues eso le acumule horas extras. Sería pues como lo justo. Es cierto que digamos, hay momentos en una empresa donde, por ejemplo, acabamos de pasar el tema de pandemia, donde no había forma para decir, bueno, necesitamos trabajar, meterle, pero en ese momento no puedo pagar horas extras. Eso lo escuché a un obispo que se llama Ignacio Munilla, un obispo me parece que es supremamente formado y muy íntegro. Él dice, tocando ese aspecto, que él puede decir, a ver, se pueden llegar a acuerdos y puede decirle un jefe a sus empleados, decirle, mire, en este momento estamos mal, estamos en un momento difícil, los que quieran me pueden ayudar, a ver, vamos a trabajar un poco más y se los puedo remunerar más adelante. O sea, digamos, vamos a trabajar un mes, vamos a sacar esto adelante. Y se puede llegar como a acuerdos, ¿cierto? Digamos que habría que buscar la manera legal de que esos acuerdos queden bien para que usted no vaya a prestar para demandas, de que yo le trabajé y usted me explotó y no me tuvo en cuenta horas extras. Todo lo que se cuadre a nivel de empleados debe quedar firmado. Eso debe quedar firmado para que queden las cosas muy claras. Porque pueden haber interpretaciones de lo que se dijo y después es que no, que usted no me dijo, que usted me dijo. Entonces es muy clave manejarlo todo a través de documentos. Así sea algo muy, muy informal, pues, o sea, en el sentido en que no, pues que yo trabajo con mi primo y trabajo ahí en el local. No, es bueno que vaya quedando todo eso escrito para evitar dolores de cabeza. Entonces lo primero es eso, de que si un empleado trabaja más, pues eso significa horas extras y hay que pagarlas y es una de las cosas que empezó la doctrina social de la Iglesia, precisamente era esa injusticia con los empleados. Y lo segundo es que si hay momentos difíciles, pues entonces, y no se logra precisamente como quien dice, bueno, es que no da para otro empleado, en fin, pues hablar con los mismos empleados, para hacer como un acuerdo con ellos y tratar de sacar el negocio adelante. Bueno, Freddy, listo, ya no hay más preguntas en el chat. perfecto, Luis. Bueno, vamos a terminar ya. Les agradecemos muchísimo digamos, por haber abierto las puertas a este curso, por interesarse. También, pues, les pedimos que difundan mucho el curso. El curso está ahí, le pueden decir a las personas que lo pueden hacer, simplemente lo pueden comprar. Ahí están las 5 sesiones. En este momento el curso queda asincrónico. ¿Qué es asincrónico? Que ya usted lo compra y lo puede ver en cualquier momento. Digamos, usted lo vieron un poco sincrónico y es que cada 8 días se subía, Pero en ese momento ya queda para que la persona vea las 5 sesiones en el tiempo que quiera. Ya saben que si usted cree que a alguien le puede servir, vea, cómprate este curso. Mira que es muy sencillo, es muy económico para el contenido que es, para que esto se extienda mucho más y cambiemos definitivamente la mentalidad del trabajo y sobre todo para que Cristo vuelva a ser el rey del trabajo. Así es, muchísimas gracias por acompañarnos en este curso, también por este espacio. Creo que es muy, muy, muy positivo para nosotros poder escucharlos, esa como retroalimentación, saber cómo se asimiló el curso, que sí se entendió, que fue algo, digamos, algo práctico, aterrizado. Muchísimas gracias por eso, por este espacio que también nos han regalado a nosotros. Y también recordarles, obviamente, que para eso está Ictus, para acompañarlos en este proceso. Ese es el objetivo, digamos, con el que existe esta empresa, que si necesitan ya asesorías más particulares para trabajar algún aspecto específico, en fin, a través de las capacitaciones con los colaboradores, una asesoría puntual en algún tema, que aquí la van a recibir con profesionales católicos orientados siempre desde la doctrina social de la Iglesia, que es pues como el objetivo finalmente, ¿cierto? No solo que el curso nos haya parecido muy bonito, sino poder llevarlo como a la práctica. Entonces, ahí tienen el contacto de Ictus y pueden contactarnos a través de Luisa, que es se me fue, asistente comercial, ella maneja toda esta parte, y cualquier necesidad que tengan, saben que estaremos para servirles. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios los bendiga y la vida les acompañe. Dios los bendiga.